Seguimos agora con Sara Rodríguez Pastoriza, que ven da Universidade de Vigo. E o título da charla de Sara, Estimación robusta de rexións de referencia condicionais, aplicación da investigación de diabetes. Perfecto. Vale. Vale, buenos días a todos. Mi nombre es Sara Rodríguez Pastoriza y soy estudiante en el Grupo SIDOR de la Universidad de Vigo. Bueno, realmente hoy os vengo a contar un poquito en lo que estamos trabajando en mi tesis doctoral, ¿vale? Y siempre con la ayuda de Óscar Lado Baleato, Javier Roca Pardiñas y Francisco Gude. Bueno, como bien ha comentado el chico de la organización, se llama Estimación robusta de regiones de referencia condicionales con R y la aplicación e investigación en la diabetes, ¿vale? Bien, en un primer lugar os voy a enseñar un poquito el índice, ¿vale? En primer lugar haré una breve introducción, luego detallaré un poquito los objetivos que estamos siguiendo, la metodología empleada y luego ya un poquito más propiamente en R, ¿vale? Los estudios de simulación, aplicación a datos reales y conclusiones finales y futuros trabajos que aún nos quedan por hacer, ¿vale? Bien, en cuanto a la introducción, en la práctica clínica se sabe que ciertas enfermedades necesitan de un marcador diagnóstico continuo, ¿vale? Y que ese marcador, para poder diagnosticar a sujeto sano o no, requiere 2 puntos, ¿no? O sea, un intervalo de confianza en el mundo univariante. Entonces, dentro de esos 2 puntos, de ese intervalo de referencia, estarán el 95% de sujetos sanos. Aquí en este mundo univariante también tenemos otro concepto relacionado con los intervalos de confianza que vienen a ser los intervalos de confianza, pero, digamos, condicionados a una cierta covariable. Pues lo que se llama curva de referencia, ¿vale? Que es lo que veis vosotros en vuestro lado derecho, si no me equivoco, ¿sí? Y entonces, si nos fijamos, en el eje X tenemos esa covariable y el intervalo de confianza va a venir dado por la altura de esa banda, ¿no? Por lo ancho que sea esa banda. Como vemos, pues puede ser que el intervalo de confianza sea diferente para diferentes valores de la covariable, ¿vale? Esto en el mundo univariante y en la práctica clínica pues funciona bastante bien, pero sí que es cierto que para cuando tengamos situaciones clínicas en las que ya nos va a influir 2 marcadores continuos a la vez, pues la idea del intervalo de confianza se nos va a quedar un poquito corto y nos iremos a la región de referencia, ¿sí? De manera análoga, dentro de esta región de referencia estarán el 95% de individuos sanos. Y lo que sí es muy importante también es que estos 2 marcadores de diagnóstico continuo pues pueden estar correlacionados y en general pues lo estarán, ¿sí? Entonces, cuando estimemos la región de referencia debemos tener en cuenta que esos 2 marcadores están correlacionados, ya que si no tenemos en cuenta esto pues podemos llegar a estimar una región de referencia pues demasiado conservadora, ¿no? Pensemos, por ejemplo, o fijémonos en el gráfico de la derecha, ahí tenemos 2 variables o 2 marcadores de diagnóstico continuo, ¿vale? Y si nos fijamos, pues están correlacionadas, hay una correlación positiva entre ellas. Si nosotros solo pensásemos en el intervalo de confianza univariante y en el otro intervalo de confianza univariante, nos quedaríamos con una región pues más redonda, ¿no? Digamos, más conservadora y estaríamos clasificando como sujeto sano, pues por ejemplo, a esos dos sujetos señalados en azul, ¿vale? Entonces, bueno, esta correlación va a ser muy importante, ¿sí? Nosotros vamos a aplicar nuestro método de estimación de regiones de referencia a la enfermedad de la diabetes, ¿vale? Que como bien sabéis vosotros seguro, pues es una enfermedad crónica, ¿vale? Que se caracteriza por tener pues elevados valores de glucosa en sangre, ¿vale? Y se diagnostica a partir de 2 marcadores continuos, que son la glucosa plasmática y la hemoglobina glicosilada. Así como hacíamos en los intervalos de referencia, ¿no? Que decíamos, bueno, teníamos un intervalo de confianza y lo condicionábamos a una cierta covariable, ¿no? Pues aquí haremos un poquito lo mismo y de hecho ya lo voy a enseñar un poquito en función de mi base de datos, la de diabetes, ¿vale? Si nos fijamos aquí tenemos el diagrama de dispersión de los 2 marcadores continuos, que van a ser la glucosa plasmática y la hemoglobina glicosilada, ¿vale? Y en función de 2 grupos de edad. Si pensamos en estimar aquí, en este escenario, pues una región de confianza, ¿vale? Sería ideal calcular una región de confianza para cada grupo etario, ¿sí? Ya no uno para todos en general. Eso va a ser un poquito la idea que desarrollaremos en la sección de aplicación a los datos, ¿vale? Bien, entonces los objetivos que hemos planteado así de inicio, digamos, son, en resumen, pues explorar las nuevas, los avances recientes, ¿no? De regiones de referencia condicionales a esta covariable que hemos comentado, ¿vale? También proponer un nuevo modelo de regresión bivariada que estime estas regiones de manera directa
Robustez ante valores atípicos, porque sabemos que en la práctica clínica y en general, ¿no?, es bastante usual encontrarlos, ¿vale? Y una comparación con las estimaciones que obtengamos con este modelo con las de un modelo que ya se ha publicado en trabajos previos por mis directores de tesis, ¿sí?, que va a ser pues un modelo de localización y escala. Entonces, esta será un poquito, bueno, fueron un poquito los objetivos, ¿vale? La metodología seguida, así resumidamente, que hoy es el protagonista es R, no la estadística teórica, digamos, pues lo voy a resumir un poquito el método seguido para estimar estas regiones de referencia en 5 pasos principales. El primero, bueno, pongámonos en contexto, tenemos 2 marcadores continuos, van a denotarse como I1 e I2, 2 variables, ¿sí? Y además tendremos una X, que va a ser esa covariable en función de la cual calcularemos nuestras regiones de referencia. Entonces, en primer lugar, calcularé las medianas de esos 2 marcadores continuos, de esas variables principales, 2, ¿vale? Una vez calculadas las medianas, centraré mis datos. Entonces, restaré a todas esas observaciones la mediana correspondiente. Y además también voy a modelar esa correlación de la que hablamos entre las 2 variables principales. Recordemos que es importante a la hora de estimar la región tener en cuenta que existe esa correlación, ¿vale? Una vez tenemos esto, solo me queda, aparte del paso grande, que solo son 5, estamos en el 3 ya, reescalar los datos para que ambas variables, pues bueno, que los datos me queden un poquito, que se puedan comparar, ¿no?, digamos, en la misma medida, vamos. Entonces, lo que voy a hacer aquí es dividir simplemente entre el rango intercuartílico, ¿vale?, de I1 e I2 respectivamente, y además, hasta ahora estamos trabajando en coordenadas cartesianas, voy a trabajar en coordenadas polares, es decir, vamos a trabajar con un radio y un alfa, o sea, estaríamos centrados ahí en la mediana, en nuestro centroide robusto, que van a ser ese punto caracterizado por las 2 medianas de las 2 variables principales, y según el ángulo, pues estimaré un radio, ¿vale? En concreto, que este es mi paso favorito, digamos, diría yo, vamos, lo que voy a hacer es estimar el logaritmo del radio, ¿no?, pues por si hay problemas de variabilidad, entonces aplicamos ese logaritmo, estimamos el logaritmo del radio a partir de un ángulo y siempre en función de esa covariable, de esa edad, digamos, que tendremos en los datos reales. Esto lo hicimos con un modelo de regresión cuantil con splines cíclicos porque se adaptaba muy bien a nuestra situación, teníamos una variable independiente, ángulo, con lo cual para ese ángulo, para el ángulo 0 y 360 grados, la estimación debería ser la misma, ¿no?, también para que nos cierre la región, perfecto. Entonces, una vez estimado el logaritmo del radio, lo único que tengo que hacer son pasos hacia atrás. Tengo aquí mi estimación, he considerado el logaritmo del radio, con lo cual aplico la exponencial, que es un poquito lo que tenemos aquí en la parte de abajo, ¿no?, la expresión de abajo, aplico la exponencial un poquito para volver hacia atrás. También, como tenía coordenadas polares, voy a trabajar ahora, volviendo al inicio, ya digo, en coordenadas cartesianas, entonces multiplico por coseno y seno respectivamente y finalmente casi multiplico por el rango intercuartílico para deshacer ese reescalado que hice, ¿no? Vale, finalmente, para ya estar en el escenario original, solamente me quedaría sumar esas medianas que resté y teniendo en cuenta siempre la correlación entre esas 2 variables. Vale, en cuanto a una vez construido el método, digamos, lo que hicimos fue realizar una serie de estudios de simulación. De hecho, consideramos pues 3 escenarios distintos, uno con datos gaussianos, otro con datos gaussianos con valores atípicos y otro con datos no gaussianos. Entonces, en los datos gaussianos, lo que vemos en pantalla son las estimaciones, ¿vale?, de las regiones, tanto para el modelo que estamos proponiendo ahora como para el propuesto ya en trabajos previos. Entonces, si nos fijamos en la primera fila, sería nuestro modelo, le vamos a llamar método robusto, ¿no?, porque veremos que es robusto ante valores atípicos, y el método o modelo de localización y escala en la segunda fila de gráficos, ¿vale? Si nos fijamos, cuando el tamaño muestral es grande, por ejemplo, n igual a 1000, ya no hablamos de Big Data, ¿no?, en este caso, pero bueno, con n igual a 1000 nos va a llegar, los comportamientos de los modelos pues son bastante similares. De hecho, pues bueno, vemos que las estimaciones de las regiones se van acercando a esa elipse, digamos, roja, ¿no?, de color rojo. Sin embargo, para n's pequeños, pues sí que vemos que hay existe cierta distorsión en el modelo de localización y escala y que, en cambio, pues en el que proponemos ahora ya no tanta, ¿sí? Vale, en el escenario de datos gaussianos con valores atípicos, ¿vale?, lo que hemos hecho es considerar o simular bases de datos con n igual a 200 datos, n igual a 1000 y con un 5% de valores atípicos, distribuidos de la siguiente forma, como veis en rojo, ¿sí?, los valores atípicos. Entonces, los resultados, en presencia de valores atípicos, pues tenemos ahí 4 gráficas, ¿vale? La gráfica B y la gráfica D sería el escenario de datos gaussianos, con lo cual vemos para n igual a 1000 que el comportamiento de los modelos más o menos pues es similar, pero si nos fijamos en el A y en la C, digamos en las 2 gráficas, vemos que
detectamos cierta distorsión bastante llamativa, ¿no?, en el modelo previo, en el modelo de localización y escala. Sin embargo, con el nuestro, pues parece que eso ya, bueno, digamos que ya no tiene tanta distorsión, ¿sí?, lo cual nos alegra, ¿sí? Vale, en el último escenario, en el de datos no gaussianos, vale, lo primero que hicimos fue estimar estas regiones de referencia sobre estos datos. Una cosa que no he comentado, que bueno, he hablado de regresión cuantil, pero no he comentado que, claro, por supuesto, tendré que determinar cuál es el cuantil para el cual quiero estimar la región. Entonces, si nos fijamos aquí, pues yo lo he simulado, en este caso, he estimado, perdón, la región para tau igual a 0,25, 0,50 y 0,75, ¿sí? Y a nivel visual, digamos, visualmente, pues parece que sí, que se adapta bastante bien, ¿no?, a nuestros datos simulados. Pero, como siempre, digamos, ¿no?, visualmente, pues podemos llegar a conclusiones que no son ciertas. Y entonces lo que hicimos fue considerar unas métricas de evaluación que vienen a ser las coberturas, ¿no? En esto de las regiones de referencia, la cobertura será el porcentaje de observaciones que esté dentro de esa región. En concreto será la cobertura media, ¿no?, porque haré varias estimaciones de regiones y, digamos, anotaré el porcentaje de datos que caen dentro de esa región. Entonces, lo que vemos aquí es la cobertura angular. La cobertura angular es parecido a la media, a la cobertura media me refiero, pero sí que en función del ángulo. Entonces estaríamos en ese centroide robusto, en esas medianas originales, ¿vale? Y según el ángulo, pues digamos, llevaríamos el recuento de cuánto porcentaje de observaciones está dentro de la región, ¿sí? Entonces, si pedimos, por ejemplo, la región para 0,25, para el cuantil 0,25, pues en todos los ángulos nos gustaría, ¿vale?, que el porcentaje aproximadamente sea 0,25, ¿sí? Entonces, en este gráfico se resume un poquito el comportamiento, en ese sentido. Si nos fijamos, por filas tenemos el tamaño muestral, digamos, por columnas el valor siempre de esa covariable X, ¿vale?, que o sea, ahí lo denotamos como X1, y en el eje X los ángulos. Entonces, a medida que aumentamos el tamaño muestral, los intervalos de confianza para nuestras coberturas vienen a ser pues menos amplios, más precisos, ¿sí? Sin embargo, lo contrario ocurre cuando las n son pequeñas. Esto pues nos encaja, ¿no? Es lógico. Y además también vemos que las coberturas pues se van afinando cada vez más, ¿no? Por ejemplo, en el color rojo tendríamos la cobertura angular de las regiones para tau igual a 0,25. Entonces, si nos fijamos, a medida que aumentamos la n, pues ese 0,25 se va afinando, ¿sí?, cada vez más. Entonces esto pues nos dio así una buena sensación, ¿no?, este gráfico. Vale, ya casi por último la aplicación a datos reales, ¿vale? Os he adelantado que hemos considerado una base de datos que en concreto se llama AEGIS y está en el paquete de R que el paquete se llama Refreg, ¿vale?, que también está publicado en artículos previos hechos por mis directores, vamos. Y lo primero que hicimos, ya que le hemos dado tanta importancia, que la tiene, ¿no?, a los valores atípicos, pues fue un estudio de valores atípicos bivariados, digamos, en el mundo bivariante. Esto lo hemos hecho a partir también de R, todo el estudio está hecho en este lenguaje y hemos utilizado la librería MVOutliers, ¿vale?, para detectar en conjunto pues cuáles serían esos valores atípicos. Aproximadamente hemos detectado el 13% de valores que son atípicos, ¿vale?, en nuestra situación real, digamos, en esa base de datos. Además, en el gráfico de vuestra derecha, ¿vale?, lo que he hecho es lo mismo con el diagrama de dispersión, pero solamente señalando en rojo y en verde dos grupos etarios, dos grupos de edades diferentes, ¿vale? En verde tendríamos el grupo de edad más joven, de 18 a 20 años, y en rojo, digamos, el grupo más mayor, de 78 a 80 años, ¿sí? Entonces, lo que vemos en este gráfico es que, efectivamente, esto refuerza la idea de que la estimación de regiones de referencia debe hacerse en función, en este caso concreto, de la edad, ¿sí?, en función de esa covariable, para poder pues, tener un diagnóstico, digamos, más personalizado, más detallado, ¿sí? Entonces, bueno, vemos ahí un poquito que el comportamiento es distinto, ¿vale?, entre los dos, entre los dos grupos, ¿vale? Luego también, en cuanto a esto, hemos dividido, ¿no?, según el grupo de edad, ¿vale?, hemos estimado estas regiones de referencia en función de la edad que tenga el sujeto y, en concreto, hemos creado en R, pues a ver si se ve bien, ¿sí? Vale, hemos creado pues con la librería Animate, ¿vale?, de R, que la verdad, bueno, hicimos una Shiny App y luego hicimos esta animación con la librería Animate para poder implementarlo directamente en el PDF, ¿vale? Y lo que vemos es la estimación de región, fijaos arriba, dependiendo de la edad, ¿sí? Entonces, a medida que la edad aumenta, vemos que esa región de referencia se estima pues de valores más altos de las dos variables principales, ¿sí? De acuerdo, entonces, bueno, esto es un poco, también nos dio buena sensación, digamos, del modelo, ¿vale?
Perfecto, entonces, conclusiones ya finales, pues hemos obtenido un modelo que mejora un poquito lo anterior en cuanto a que la estimación es un poquito más precisa, ¿vale? En cuanto a términos de coberturas medias y coberturas angulares. También obtuvimos una mayor flexibilidad porque el anterior publicado es un modelo de localización y escala y este en cambio ya es de regresión cuantil, con lo cual pues podemos, digamos, determinar la región de referencia en función de ese cuantil, ¿vale? También detectamos que es más robusto ante valores atípicos, lo cual en la práctica clínica pues ideal, digamos, porque es frecuente, digamos, encontrar estos valores anómalos, ¿vale? Y también que podemos, digamos, modelar efectos no lineales de esa covariable gracias a los splines cíclicos que comentábamos que usamos, ¿vale? En el modelo. Como trabajos futuros, pues aún nos quedan algunas cosas que hacer, por supuesto que sí. Y, pues bueno, ahora mismo estamos trabajando, ¿vale?, en detectar el efecto de la covariable digamos, en la región, bueno, la estimación de la región de referencia, ¿vale?, según el cuantil. Es decir, que a lo mejor para taus mayores que 0,5 esa covariable afecta directamente, afecta significativamente, me refiero, pero en cambio para taus menores que 0,5 pues puede ser que no, ¿vale? Entonces estamos ahí un poquito detectando ese efecto de la covariable. Además también estudiar la selección de variables, que ya sabéis que es un mundo muy amplio, pero bueno, a ver si podemos abarcarlo. Este sí que aún pues no hemos, digamos, desarrollado mucho en este ítem, ¿vale? También estimar regiones. Hasta ahora hemos estimado regiones con dos marcadores de diagnóstico según una covariable continua, ¿vale? Pero nos gustaría que a mayores de eso pues podamos hacerlo también en función de una variable factor. Pues por ejemplo, la estimación de la región de referencia para tal cuantil, para tal edad, ¿será la misma en mujeres que hombres? Pues sería interesante verlo, ¿no?, si esa distribución va a ser la misma o no. Vale, y por último, y no menos importante, actualizar el paquete de R, ya que el paquete, ya digo, el paquete refreg, ¿vale?, está ahora mismo con el modelo de localización y escala, pero sí que nos gustaría, pues bueno, que la persona, el usuario, vamos, que lo utilice, que pueda también disponer del modelo actualizado, digamos, ¿vale?, de los dos, vamos. Perfecto. Vale, por aquí os dejo un poquito la bibliografía, ¿vale?, que fue un poquito los trabajos previos de mis directores y que nos hemos apoyado mucho en eso para continuar la investigación y siempre de la mano de R, por supuesto. Vale, y nada, muchas gracias a todos y cualquier pregunta, por supuesto, encantada de responder, ¿sí? Gracias, Sara. Nada, a vosotros. ¿Alguna pregunta para Sara? Sí. O sea, por lo que dijiste al final, veo que tenéis bastantes vías para continuar, pero para mí la pregunta y camino un poco más evidente es si no habéis pensado también el generalizarlo a más dimensiones. Es decir, que una vez que pasáis de 1 a 2, el resto... Efectivamente. Sí que es cierto que... Bueno, lo pongo por aquí, perdón. Sí que es cierto que lo hemos pensado y siempre cuando tenemos así alguna ponencia, pues siempre sale esa pregunta, ¿no? Pero sí que es que, o sea, a la hora de implementar el modelo no es del todo... Pues claro, al final se pierde interpretabilidad. Entonces, al perder esa parte de interpretabilidad, como que nos desenganchamos un poco de la práctica clínica, que al final es como el motor de fondo, ¿no? Entonces, no es algo que descartemos, ni mucho menos. De hecho, en las próximas diapositivas lo añadiré de trabajos futuros. Lo que pasa es que ya no caben más, ¿no?, digamos. Pero no es mala idea para nada y, de hecho, lo hemos intentado. Lo volveremos a intentar, pero bueno, digamos que al perder esa parte de interpretación o de aplicación, digamos, nos da un poquito así de que perdemos esa parte aplicada, ¿sí?, del método. Pero vamos, que no lo descartamos para nada y muy buena pregunta, ¿sí? Vale. Gracias, Sara, gracias pola presentación, penso que foi moi clara. Gracias tamén por aceptar o convite a estar hoxe aquí, a ti e a Javier. Bueno, a miña pregunta vai en relación un pouco ao que acaba de decir el, tamén en plan poñerche deberes, o sea, que actualices ese paquete, vale, para que poida estar a disposición de todo o mundo pois este método, ¿no? Gustaríame saber se isto presentastedes, pois eso, en a investigación clínica, en un hospital, en... Pues sí que de momento no hemos tenido ninguna ponencia, digamos, con público. Perdón, sí que de momento no hemos tenido, no hemos coincidido con público únicamente, digamos, médico, ¿vale? Pero lo que he visto, por ejemplo, es que, en un congreso que tuvimos este año, iba a decir el año pasado, este año, ¿vale?, en junio más o menos, sí que había público un poco variado y sobre todo había muchos químicos
y sí que veían, bueno, en algunas preguntas salían algunos ejemplos de, yo lo podría aplicar, por ejemplo, a esto de, bueno, que estoy aquí estudiando las proteínas y están correlacionadas esas dos variables y en función de otra. Claro, en principio el método sería el escenario ideal, quiero decir, dos variables continuas que estén correlacionadas y una covariable que influya ahí. Entonces, en ese sentido sí, pero lo que es la medicina propiamente no lo hemos explicado, digamos, a perfiles sanitarios propiamente. Sí, pero bueno, sería interesante. A ver qué les parece. Que sí, que te des bastante cancha ahí. Sí, gracias. Vale, gracias a ti. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias.